Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Hola, buenas tardes. Vecinos de La Paloma, del departamento de Rocha, de la ciudad de San Carlos, televidentes que nos miran también desde diferentes lugares del país y del mundo a través de Adinet TV, una nueva emisión del programa Un Camino en vivo desde los estudios de Multicanal La Paloma en el departamento de Rocha. Hoy, domingo 1 de abril del 2012. Bueno, aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes. Sí, buenas tardes. Tenemos una invitación o convocatoria de varias organizaciones del departamento de Rocha a un encuentro que se va a hacer en Punta del Diablo el 4 de abril entre las 9 y las 18 horas. Dice frente a la escuela. Probablemente sea en la iglesia, pero bueno, está. No es tan grande el pueblo tampoco. Y va a ser entre las 9 y las 18 horas y es el segundo encuentro de comunidades costeras. Invitan los vecinos de Punta del Diablo, la Unión de Vecinos de La Paloma, el Cabildo Abierto de Barra de Balizas, grupos de vecinos de Aguas Dulces y La Esmeralda, y apoya el MOVUS, que es el Movimiento por un Uruguay Sustentable. El sentido de esta convocatoria y de este encuentro es buscar alternativas al desarrollo en los ámbitos económicos, social y cultural. El primero creo que se hizo acá en La Paloma, ¿no? Hace un mes, en julio, el año pasado, no me acuerdo más. Este sería el segundo encuentro de comunidades costeras. Muy bien. Ahí está la invitación. Entonces. 4 de abril. 4 de abril, de entre las 9 y las 18 horas. Bien. En Punta del Diablo. Muy bien. Bueno, estos días han sido nutridos de muchos aconteceres que tienen que ver con la política y lo que nos gusta a nosotros o nos dedicamos más a analizar de la información que surge, ¿no? Ya pasaron ya unos días y se ha decantado un poco el tema de vamos a decir, la problemática en la salud, en el Sistema Nacional de Salud, a raíz de esas denuncias y el procesamiento de 2 profesionales de la salud, bueno, que todos ya sabemos, ¿no? Digamos, con una actividad o desarrollando, digamos, operativas que no están permitidas y que trajeron la muerte de, por ahora documentado o probado, de por lo menos 15 personas, 15 pacientes. Casos que están tanto en la órbita de la salud pública, digamos, o de los organismos estatales de salud, como en el ámbito privado. Y sobre esto, bueno, queríamos hablar un poco porque, digamos, lo que se está viendo o el tema del procesamiento de estos profesionales, de estos enfermeros, digamos, hay todo un trasfondo que es el que a nosotros se nos ocurre ver, que no está vinculado exclusivamente a una acción personal de estos dos profesionales, ¿no? Sino que a nuestro modo de ver se muestra una deficiencia
en cómo está operando el Sistema Nacional de Salud. Se hace muchísimo hincapié por parte de las autoridades, de los responsables y del gobierno en general, inclusive del sistema médico, de los profesionales también, de que son casos aislados. Todo esto surge por la falta de controles, toda esta operativa se da por la falta de controles, ¿verdad? Y ya desde el origen mismo de cómo se saben estos hechos, no surgen por la aplicación de controles, sino que surgen por denuncias, como en tantos otros casos, ¿verdad? Surge por denuncias. Y todo esto ocurre por la ausencia de controles. Entonces nos llama mucho la atención, o mejor dicho, no estamos de acuerdo en que se pueda tildar de antemano como una cosa, como casos aislados, cuando no hay controles que se apliquen, ¿verdad? ¿Cómo hacen para saber de que son casos aislados? Si este tipo de cosas no se estaba controlando. Por supuesto que, aparte, digamos, la denuncia que se hace en un caso en el Hospital Maciel, sobre el accionar de un enfermero del Hospital Maciel. El encontrar el segundo implicado, digamos, en la parte privada, en la Asociación Española, surge totalmente en forma casual, por un análisis de los mensajes que se mandaban con un tercero, ¿verdad?, en el que surge el tema de que puede haber alguien en la Española con alguna vinculación, y resulta que en realidad no era que estuvieran vinculados, sino que estaban haciendo lo mismo en lugares separados, y por eso se dio, digamos, la otra parte en la parte privada, ¿no? Entonces, no estamos de acuerdo en que se hable de casos aislados. Y aparte, digamos, hay toda una intención muy fuerte de hablar de asesinos en serie, ¿verdad? Crímenes, justamente para separarlos, a nuestra manera de ver, la intención es esa, separarlos de lo que es el accionar del sistema de salud. Entonces se escudan en eso. Es muy difícil estar preparados para controlar este tipo de cosas, porque no es fácil, o digamos es imposible detectar un asesino en serie adentro de un CTI. A nosotros se nos ocurre que no es eso, que no son asesinos en serie que están adentro de un CTI exclusivamente, sino que hay una ausencia de controles mínimos, porque se está hablando de controles de medicamentos, controles de protocolos, de una cantidad de cosas, ¿verdad?, que no se estaban cumpliendo. Y creo o creemos no estar equivocados cuando decimos esto, porque hay una cantidad de medidas que se toman a partir del procesamiento de esta gente, y de que se sabe, y de la conmoción que resultó de todo esto, una cantidad de medidas que no se tomaban antes. Entonces todo lo que se esté haciendo a partir de esta conmoción son cosas que antes no se hacían. Entonces, o es algo que es innecesario, ¿verdad?, o son controles necesarios y que antes no se estaban haciendo. Entonces, ¿por qué? Digamos, ¿por qué sí nos parece, ¿no?, es tratar de zafar de las responsabilidades en cuanto a que el sistema no está funcionando bien? Y uno entiende de que no se quiera crear una alarma pública, ¿verdad?, en un tema tan importante como es el de la salud. Pero se nos ocurre que tampoco está bueno que la gente, seguir insistiendo en que la gente tiene que confiar ciegamente en lo que se está haciendo, porque no se está haciendo bien. Hay una cantidad de cosas que no se están haciendo bien. Y seguro ahora en este momento empiezan a amucharse, a amontonarse las referencias a denuncias anteriores, ¿verdad?, o reclamos anteriores por parte de comisiones de usuarios, por parte de pacientes individuales, con denuncias ante la justicia, con denuncias ante los propios organismos, y que no fueron tenidos en cuenta en su momento. Entonces va a ser muy complicado restablecer ese clima de confianza, que no era un clima de confianza, era un clima de despreocupación de parte de una cantidad de gente, de una parte de una cantidad de usuarios y de la sociedad en general, en cuanto a que
ahí no te van a querer hacer algo mal. No, en realidad no te quieren hacer algo mal, pero no hay controles para saberlo. Y los controles tienen que estar. Los controles tienen que estar. La misma sensación me da cuando uno se acuerda ahora del caso de la jueza Damasco, ¿verdad? Cuando saltó el tema de la jueza Damasco, una jueza de renombre nacional, una profesional destacada en su actividad, con una trayectoria impresionante, y terminó procesada con prisión por apropiación indebida de dineros que no eran de ella, en los propios procesos judiciales. Bueno, enseguida, por supuesto, es la misma reacción, en este caso la del Poder Judicial y la del sistema en general. Es un caso aislado. ¿Cómo hacen para saber si es un caso aislado? Si ya se sabía de que no se hacía controles, que en general a los jueces en ese tipo de operativa no se la controla, ¿verdad? ¿Cómo hacen para saber que es un caso aislado? Porque yo puedo decir, bueno, probablemente sea un caso aislado, pero no afirmar que es un caso aislado si yo no tengo cómo demostrar de que los estoy controlando a todos los jueces de la misma manera con controles eficientes. Lo mismo con el caso de la Armada, ¿verdad? Hasta que no hubo una denuncia con los ilícitos que se están investigando. No, hasta que no hay denuncia, porque siguen habiendo casos. Bien, ahí está. Todos los casos que surgen, como bien dice Diego, no surgen a partir de controles que se hagan, sino de que siguen habiendo denuncias o implicancias que se descubren las propias investigaciones, ¿verdad? Y el tema de la Armada es enorme, enorme, que por algún control podría haber salido. No salió por ninguno, sale por denuncias. Entonces, ¿por qué decir que el tema de la Armada es un caso aislado? ¿En qué se basan para decir son hechos aislados? No son aislados, ¿verdad? O sea, tengo todo el derecho y la obligación personal de desconfiar y pensar que no, que si no hay controles o si los controles no se llevan adelante, no se llevan a cabo, no hay por qué pensar de que son aislados. Y deben haber infinidad de casos. El arsenal que encontraron, ¿cómo era que se llamaba? Feldman. El caso Feldman, con un arsenal de armas impresionantes en manos de un particular, que terminó todo tapado sin ninguna consecuencia para nadie, es un caso aislado. ¿Cómo hace una persona para tener ese arsenal y no hubo ningún control? ¿Cómo hacen para saber de que es un caso aislado el de Feldman? Sí, eran 700 armas. Si hubiera habido un solo proveedor, ya no era un caso aislado, ya eran dos. ¿Tá? Bueno. Ahora hay que pensar, y eso pensando que las 700 armas las proveyó un solo tipo. Entonces, fundamentalmente está surgiendo siempre la misma reacción de parte del poder, ¿no? Que es el de minimizar esto, tratar de que no haya grandes movimientos, de que no haya conmoción, de que no hayan derivaciones, y focalizar en los casos puntuales, y a eso sí, tratar de poner todas las baterías en ello, ¿no? Por eso que todos se hablan mucho de los crímenes, los criminales de la salud, los crímenes, los asesinos serios, tanto las autoridades del Ministerio de Salud Pública como el sindicato médico, todos hacen hincapié en eso, en estos dos criminales, justamente para focalizar, porque todos sabemos que no está lleno de criminales la salud, no, claro que no. Pero esto no responde solo a eso, ¿verdad? Hay ausencia de controles y por lo tanto hay ausencia de responsabilidad, hay mal funcionamiento. Y aparte, digamos, si estos casos aumentan, digamos, los casos comprobados aumentan y todos se los van a achacar a un tema de criminalidad, ojo ahora con las estadísticas de criminología en el Uruguay. Ahora, ¿qué porcentaje pasan a ocupar? Porque viste que son
los porcentajes de accidentes, de muerte por accidente de tránsito, por violencia en la calle, por rapiña. Ahora van a ser homicidios en el sistema de salud. Se va a disparar mal. Y eso va a tener que figurar, porque si son crímenes, van a tener que figurar entre las estadísticas, no sé, de violencia en la salud. Homicidios calificados. Homicidios calificados. Muy especialmente. Ojo al bicho, porque al bicho Bonomi que venía haciendo las cosas bien, se le cae esta estadística, ¿viste? Y por eso, viste que estaba haciendo las cosas bien y habían arrancado con la educación y ahora les dio por arrancar con la salud. Tengo más, pero me gustaría que participáramos todos. Sí, no, un par de puntualizaciones, ¿no? Esto cuando se descubre es una enfermera. Vamos a empezar por el principio. Cuando hablamos de controles, hay algunos controles que están escritos y otros que no. El primer control, de hecho, son los compañeros, ¿no? Y la gente que está, y los médicos que están en el CTI. Ese es el primer control que hay, ¿tá? Que no funcionó, por lo menos en la española. Pero en el Maciel hay una denuncia de una enfermera al directorio, ¿tá? Y el directorio no hace nada, y como no hace nada, la enfermera lo denuncia en la policía, y ahí no le sale. O sea, eso me parece que es de lo más grave que hay. Y después hay otros controles que son indirectos, ¿tá? Como la tasa de mortalidad en el CTI, que era del 3% y de golpe sube al 12%. O sea, creo entender que de cada 100 pacientes, 3 se morían y de golpe pasan a morirse 12, o en un tiempo relativamente corto pasan a morirse 4 veces más. Entonces, ahí también tiene que haber un control. Porque puede ser que haya habido, por ejemplo, yo que sé que haya tocado un ómnibus y que hayan habido 40 muertos, entonces esos que van a CTI se van a contar en la estadística y ahí la estadística va a aumentar. Pero en condiciones normales, como aparentemente era esto, porque se habló de sucesos así conspicuos, digamos, eso también va a ser por ahí. Entonces todo esto habla de una ineptitud. Sabemos que la interna en la salud es durísima, y bueno, se ve que están más pendientes de la interna política que de lo que tiene que hacer. ¿Antonio? No, también un par de cositas ahí. El tema de que dicen que son casos aislados, que se está investigando, como saben, ¿verdad? Una investigación que, o sea, antes que se empezara la investigación, ya salieron así que eran casos aislados. Entonces no hay coherencia, ¿verdad? Uno lo primero que piensa es que quieren tapar algo más grande con el dedo, ¿verdad? Y bueno, antes de seguir con este tema queremos decir, porque no va a faltar alguien que diga, ustedes lo que están intentando es y sembrar más desconfianza después de que ha pasado todo esto. No tenemos ninguna intención de eso, pero hay cosas de las que tenemos que hablar. Y lo otro son como siempre con su característico oportunismo, el presidente de la República sale a decir que claro, esas personas que están tantos años trabajando ahí en esa situación, uno que haya estado internado unos días en un lugar de eso, se da cuenta lo difícil que es para los enfermeros, para la gente que está trabajando con personas que están totalmente desvalidas, que no pueden hacer nada por sí mismos. Y yo le pregunto, ¿ahora recién se da cuenta Mujica de que sería bueno que esas personas rotaran, que no estuvieran tantos años haciendo ese mismo trabajo, en un gobierno que está, o en un partido de gobierno por lo menos, que lo que no le faltan son médicos? Porque por donde mire, tiene médicos. Y resulta que nunca ningún médico de eso que tiene el partido de gobierno se le pasó por la cabeza de que era prácticamente inhumano que un enfermero estuviera 10, 15, 20 años trabajando con personas que están en una situación tan delicada. Lo estresante, como dice el presidente,
Entonces, dice cosas que son razonables, dice una cosa que es totalmente razonable, pero no es que lo diga, es que, ¿por qué no lo hicieron? O sea, no tenían nadie con un poco de capacidad dentro del sistema de salud para ver en qué condiciones trabajan los enfermeros que están en los CTI. Es como si en una fábrica de cualquier cosa hubiera gente haciendo un determinado trabajo en una situación totalmente de riesgo y que todos los días uno pierde una mano, otro día otro pierde la vida, y los encargados, los jefes, los entendidos, los que están ahí, nunca se dieron cuenta de que había que modificar algo en la maquinaria o en lo que sea para que la gente no se destruya trabajando. Por eso digo, él con su oportunismo característico sale a decir algo que a los oídos de cualquiera cae bien, pero ¿por qué no lo hicieron? Lo hicieron antes. Aparte es un bla bla bla, porque ese bla 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 no sale nada. A ver, yo quiero ver qué va a salir en concreto para que los enfermeros que trabajan en los CTI no estén 15 o 20 años trabajando en el mismo lugar. ¿Cuál es la propuesta concreta? Porque decirlo en general para quedar bien es muy lindo y es muy fácil. Eso quería. Sí, además, nada más. Además que no se, tengo entendido que no se da solo en, estos casos se dieron no solo en los ámbitos del CTI mismo, sino que había pacientes en cuidados intermedios, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, y por supuesto que es eso, ¿no? Cualquier cosa que empiecen a hacer ahora, claro, lo que pasa que es eso, la gente como que se despreocupa, necesita despreocuparse, ¿verdad? Necesita confiar, y entonces hay determinados sectores de la actividad en la sociedad en los que todos confiamos, sobre todo la parte profesional, y hay cuentos para hacer de todo tipo. Uno va al médico y bueno, confía en que el diagnóstico o que le está dando es correcto y que es así, confía. A su vez el médico, supongo, debe confiar en la eficiencia de los análisis técnicos, ¿verdad?, que se hacen para que él tome esa evaluación. El asunto es si hay controles, ¿verdad? ¿Hay algo que controle a los médicos en su profesión, digamos, en el desarrollo de su trabajo, a los médicos, a los laboratorios, a los enfermeros? Porque si carecemos, si la población carece o el sistema carece de esos controles, estamos confiando de más. No quiere decir que, por ejemplo, particularmente yo, si desconfío, vaya a tener los elementos como para poder demostrar que tengo razón en desconfiar. No, pero yo lamento, pero creo que todo esto indica en diferentes actividades de la sociedad que la ciudadanía no puede estar regalada, no puede confiarse y, digamos, y yo lamento mucho por el sistema, si tiene que llenarse, amontonarse de denuncias por las dudas, pues tendrá que ser así. Porque si todo indica además de que el accionar de la parte oficial en la dirección de la salud hay una cuota altísima de tiempo y de dedicación a la lucha por el poder político adentro de la dirección de la salud, bueno, yo lamento, va a tener que de repente destinar más tiempo a revisar denuncias que de repente no tienen mucho fundamento y que responden exclusivamente a un estado de conmoción y de desconfianza generalizada, y bueno, lo lamento. Pero después de 7 años ya, ¿cuánto llevamos de gobierno frente amplista, de gobierno progresista? Es lamentable que tengamos que estar hablando de estas cosas, pero es así. ¿Y por qué digo esto? Porque entre todas las noticias que ha dado el tema de la salud, también dio esa en los últimos días. Aparentemente una decisión del ministro de Salud Pública, Venegas, de nombrar en el cargo de la Secretaría General a
el cuarto, digamos, en el escalafón del ministerio, a una digamos, integrante correligionaria de su propio sector, porque es un cargo de confianza. Y este hecho aparentemente habría suscitado que el presidente de la República se opusiera, porque claro, el renunciante es del MPP, del sector del presidente. La persona propuesta para suplantar al renunciante es del Partido Comunista, que es del sector del ministro. Entonces, y es todo así, ¿verdad? Y entonces se completarían los cargos más importantes del Ministerio de Salud Pública, se completarían de plena confianza del ministro, pero a su vez, o casualidad, del mismo grupo político. Y el presidente eso no lo quiere, pero no es que no lo quiera, o uno no tiene todos los elementos para afirmar que no lo quiere, para que no se concentre el poder en un sector solo, sino porque además es del MPP. Entonces parecería, según las últimas noticias, de que ese jerarca que renunció hace ya como 3 meses y que está esperando que nombren al sustituto, exacto, parecería que el presidente de la República no le va a aceptar la renuncia. Pero además, ¿por qué surge la renuncia de este jerarca del MPP, llamado Julio Martínez? Hace 3 meses parece que está pidiendo para irse. Aparentemente, según las versiones periodísticas, no está de acuerdo con una serie de gastos que se quieren generar desde el Ministerio de Salud Pública y que él no está dispuesto a avalar. Y están referidos a una serie de contratos a médicos, ¿verdad?, y a personal técnico, en los que está involucrado también una cosa conocida entre profesionales, que son los programas de créditos del exterior para programas específicos. En este caso es un programa de proyecto de prevención de enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Hay 23 millones de dólares del Banco Mundial para aplicarse en ese programa. Y entonces hay profesionales que están en ese programa, pero a su vez están en otros empleos más. Y entonces parece que este jerarca no está dispuesto a avalar con su firma una cosa así, porque terminan, hay funcionarios que van a llegar a cobrar por 4 ventanillas, ¿verdad? Por el Ministerio de Salud Pública, por el proyecto del Banco Mundial, o financiado por el Banco Mundial, por la comisión de apoyo del hospital o del centro en el que trabajan, y por el patronato del psicópata. 4 sueldos, entonces ganan fortunas, y esa probablemente también sea parte de lo que les está llevando la cabeza a una cantidad de profesionales, en vez del tema mismo de la salud, que es el de generar más ingresos con todas estas oportunidades. Y por eso, a su vez, quizás sean las luchas políticas, porque uno piensa, o en general se puede pensar, pero ¿y por qué quieren poner a fulano? ¿Por qué quieren? Bueno, todas estas cosas son las que están en juego. Y todas estas decisiones de a quiénes va a contratar el famoso proyecto de prevención, ¿verdad?, surge de las autoridades, surge de quienes estén allí. Bueno, es toda una especie de reparto. Entonces, todo esto se está hablando al mismo tiempo que mientras está pasando, no solo esto que causó conmoción, porque fue realmente conmocionante, sino cuando está pasando todo lo que, por ejemplo, hace unos programas atrás hablábamos, que las comisiones de usuarios de salud pública, por ejemplo, están denunciando de faltas de infraestructura, faltas de médicos, de especialistas, faltas de aparatos, de análisis, en algunos casos de transporte, de ambulancia. Todas estas cosas pasan, y esto también está pasando a la vez. Bueno, y si hablamos que hay un déficit de parte de médicos y de profesionales de la salud, seguro no da para todo, no da para que haya gente haciendo política al más alto nivel, gente queriendo ganar el máximo de plata y gente a su vez ocupándose de la salud de los ciudadanos, ¿no? El equipo, el número de personas no alcanza. Y la reflexión final, digamos, aparte de parte mía, ¿no?, es: yo me siento particularmente en que hay que desconfiar. Una cosa es generar una conmoción que desestabilice, porque también
El otro día vi un programa de televisión en que un integrante de comisión de usuario en Montevideo estaba haciendo una denuncia en un programa de televisión y llamó el del Sindicato de la Salud Bermúdez a decirle que la intención que tenía esta persona era desestabilizar y generar una corrida en La Española, porque si se generaba una corrida en La Española colapsaba el Sistema Nacional de Salud. La verdad, yo no sabía, lo dijo al aire en una llamada telefónica a Poder Ciudadano, el programa del canal oficial, que se estaba buscando generar una corrida de La Española, ¿verdad? Y que si colapsaba La Española, colapsaba el Sistema Nacional Integrado de Salud. La verdad que hay mucho, se ve en juego, y seguramente, bueno, está eso, ¿no? En este momento se supone, para quienes hablan de la participación de los trabajadores en el gobierno, los trabajadores están participando en la Junta Nacional de la Salud, en ACE, en todas esas cosas están los sindicatos, que verdad. Y ahí tenemos que también desconfiar. Ahí no son los trabajadores los que están, son las élites sindicales, ¿verdad?, que están allí peleando por todas estas cosas, ¿verdad?, mientras lo que pasa es esto otro. Botecitas de vino. Sí, sí, por supuesto. ¿En qué habrán quedado los regalitos a las ministras? Un poco eso, sí. Sí, bueno, como en otros órdenes, lo de la salud lo vemos, ¿no? Lo vemos a diario, en Rocha, en el interior de Rocha, en Montevideo, en los 3 hospitales más importantes públicos se nota eso, la desidia y la ineptitud que hay. Y probablemente, aparte de digo, una cosa es saber, ¿tá?, y decir cómo son las cosas, y otra cosa ocupar el cargo y tener que cuidarlo de los embates de la interna, ¿tá? Por eso probablemente no puedan trabajar tranquilos, poniéndonos a pensar benévolamente. Pero yo no creo que sea así, porque hay otras cosas que también dan la pauta de que no es así. Y para mí un ejemplo muy bueno es el del censo, ¿no? La gente del Instituto Nacional de Estadística no tuvo ningún tipo de presión, no creo que hayan tenido presión por la manera como se resolvía la cosa. Y no puede ser que después de 6 meses no se sepa cuánta gente hay en Uruguay o cómo viven, cuando eso normalmente se hace en un día. Entre no saber en 6 meses, con esa cantidad de plata que hubo, que eran 14 millones de dólares, 280 millones de pesos, y no saber, bueno, me parece que eso pauta un poco la cosa, para verlo en los órdenes, ¿no? Es como dice Guillermo, hay que desconfiar, digo, si no son capaces de hacer una cosa que se viene haciendo de 1918 o el 20, no me acuerdo cuándo fue. Bueno, se hicieron censos también en el siglo XIX. Si una cosa que está totalmente estatuida, todos los países la hacen. El Uruguay lo hizo muchas veces y la cosa se resolvía en un día. No puede ser que estén 6 meses con toda disposición, con sistemas computarizados y todas las cosas que tuvimos que aguantarle escalando ganado, y para que después de 6 meses no saber cuántos somos. Bueno, esto se puede trasladar a otras cosas, a la educación, a la salud, a la seguridad, que vamos a volver sobre estos 2 temas, porque las cosas están mal, ¿no? Y hay una máxima en política que dice la única verdad es la realidad. Entonces, habiendo este tipo de problemas, ¿va? No puede ser que un día se diga, bueno, ya no se puede hablar de la educación, ahora se la agarran con la seguridad. ¿De qué? ¿Qué seguridad? ¿Cómo una persona, volvemos a lo mismo, ¿no?, puede ser tan ingenua, ¿tá?, o tan cínica, ¿tá?, de plantear una cosa así sobre algo que está mal, y que está mal y va a seguir estando mal? Porque probablemente hay una posibilidad de que esto se esté haciendo a propósito, ¿tá?, para que la cosa esté mal, y cuanto peor, mejor. No por parte de la izquierda infantil y todo lo demás, no, por parte de este gobierno. Probablemente haya la intención de hacerlo a propósito, porque porque uno puede pensar en ineptos, lo otro, ¿verdad?, pero también tiene que pensar, no puede descuidar la posibilidad de que se esté buscando llevar las cosas a un sitio, digamos, donde se tenga que resolver de otro tipo de cosas. Con la gente, ¿no?, obviamente.
Nombraste el censo y uno, hablando de desconfiar, uno tiene derecho a desconfiar, ¿verdad? De que tenga miedo de que el resultado del censo, porque quisieron inventar una cosa, como dice la gallina cuando quiere poner el huevo más grande, ¿verdad? Que te preguntaban hasta, bueno, si comías, si no comías, que habías comido, te preguntaban de todo. Supuestamente, tal vez pensaban con eso obtener la cantidad de habitantes, pero además, cuál era la situación en general, porque por un lado están diciendo que bajó la pobreza. Otro día estaba escuchando unos informativos, pero así, unos regalados de primera, que era impresionante como había bajado la indigencia y la pobreza y bla 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 bla, bla, y resulta que siguen habiendo no sé cuántos miles de familias que están en la lona. Y supuestamente yo tengo lo que desconfío, porque saber cuántos somos siempre se hizo en un día, cuántos habitantes hay en este país, eso siempre se hizo en un día. Bueno, ahora yo ya perdí la cuenta cuando me puse a contar 6 meses, dijiste. 6 meses, bueno. En febrero, 6 meses. Y no sabemos cuántos uruguayos somos. Bueno, menos vamos a saber todas esas otras cosas que le preguntaban a todo el mundo de su vida, ¿verdad? Si posiblemente se hubiese dado resultados que fuesen muy positivos para el gobierno, se hubiese sabido enseguida y se hubiese publicado. Pero yo desconfío, sospecho tranquilamente de que ahí hay gato encerrado. Ahí hay datos que no se animan a publicar. Han obtenido datos de la situación de la gente en este país que no se animan a publicar. Y quedaría un poco, me parece, desubicado que publicaran cuántos habitantes somos y que no publicaran lo otro, ¿verdad? Que tiene secreto de que son datos que se lo pasan a la CIA. Muy bien. Sí, el conteo mismo tal vez esté mal hecho, ¿no? El número, hay varios se olvidaron del pueblo, del asentamiento. Bueno, primero salió el presidente a decir que éramos menos de los que habíamos. Y después salió a decir, no, somos un poquito más. Entonces, es una agarrar para la joda de todo el mundo que no tiene boceto. Si yo decía 6 meses porque a fin de enero todavía los datos eran preliminares, ¿no? Alrededor del 15, el cierre lo hicieron el 28 de diciembre. O sea, fue un cierre de ejercicio, no fue un cierre estadístico. Y después alrededor del 15 de enero dieron una cifra que era una aproximación, porque todavía no tenían todos los datos, así que se puede considerar que hasta fin de enero, después de 5 meses, no se había terminado el censo, mejor dicho. Y bueno, hay que recordar también que esta mujer, Nalbarte, Laura Nalbarte, fue nombrada por Amida, ¿no? Fue la primera vez que al frente del Instituto de Estadística va alguien que es amigo y que no es no se lo ganó, es tanto que hablan por méritos. Tal vez los tengan los méritos. El currículo que tiene es impresionante, pero fue puesta porque era del MVP. Chao. Como decía una murga en Montevideo, que yo el otro día le contaba a Diego, de esas cosas de chispa realmente que tienen buenas, hablando justamente del censo, cómo había hecho el gobierno para descubrir, porque ustedes se acuerdan de que hubo todo un despliegue de publicidad con cámaras y todo, un día que llegaba a Buquebus a Montevideo, donde el presidente Mujica le entregaba a un porteño que venía con la familia, macanudo, el premio porque era el turista 3 millones, ¿verdad?, del año que había llegado. Y entonces la murga decía, ¿cómo hicieron para encontrar cómo hicieron para saber que ese era el 3 millones? Y todavía no pueden saber cuántos somos, que estamos todos acá esperando que nos vengan a censar. Son unos magos. Son unos magos. Del Ministerio de Turismo. Sí, claro. Magia hace. Sí, aparte lo iban a hacer en Chuy, en 3 millones, y después lo hicieron en Colonia, ¿no? Sí, bajada claro. de Buquebus. Sí. No pasó caminando la frontera. Deja. No iba con la carretilla pasando por la frontera. No,
capaz que no podía. No, Sí, por eso, ¿no? 3 millones truchos. Aguantate un cacho, Vamos pero... mejor a Colonia Sí. y lo vemos porque... Bien. El tema educación, el tema de educación. que también dio para hablar, Es lamentable, digamos, la situación que se está pasando, ¿no? Si me Sí, permitís, ¿cómo no? Porque quería hacer una referencia al tema que tiene que ver con la educación, Sí. que no es el central, digamos, Bien. pero que a mí me parece que es un tema que Importante. habría que dar importancia también, ¿viste? Por ejemplo, los chicos que viven lejos, tanto del liceo como de la escuela, cuando llueve como llovió el otro día, por ejemplo, tengo una hija que viene al Liceo de La Paloma a tercer año, Sí. y después que salió para el liceo, porque vino con un compañerito de ella que viven juntos, viven cerca, ¿Mm? en moto, porque no tenía un horario de ómnibus, así que saliera de allí a 2 cuadras de donde vivimos a la parada. Bueno, y me dio lástima después que salió, que arrancó, porque digo, es casi un crimen que vos mandes Sí. a un hijo de 5 kilómetros al liceo en moto, o así vaya en ómnibus, porque esas 2 cuadras o 3 cuadras, lloviendo como el otro día, llegás empapado y embarrado, por más que te tapes con lo que sea. ¿Cómo haces vos para convencerlo? Que es bueno que vayan a estudiar. Si vos le das un sacrificio de eso, que es casi una tortura, ¿y cómo haces para convencerlo? No, andá a estudiar, andá de nuevo, mirá, hoy está igual que, sí, no, tenés que ir porque es bueno que estudie, bla, bla. No te van a dar bolilla. Entonces yo digo, con tanta plata que dicen que han gastado en la enseñanza este gobierno, que se multiplicó no sé por cuántas veces los millones de pesos, de dólares, o la moneda que lo quieran medir, y esas cosas no les importa, que si el padre que puede pagar un ómnibus particular, esto que lleva niños a la escuela, lo puede hacer, su niño va a ir cómodo, no va a llegar mojado a la escuela, lo levantan de la puerta de su casa y se lo traen. Pero el que no tiene, ¿qué gobierno están esperando que venga para que se ocupe de esas cosas también? Es un tema de dinero, es decir, bueno, vamos a prestar atención a esa situación de los niños, de los escolares, de primaria, pero también de los chicos que van a secundaria, por lo menos. Y cualquiera puede decir, sí, que quiere que te den todas las comodidades. No es que te den todas las comodidades, pero si se está gastando tanta plata, estamos pagando todos nosotros tanta plata, en el tema de la educación, como dicen ellos, que han metido tanta plata, y los resultados no se ven por ningún lado, y ni siquiera en estas cosas. ¿Por qué no se puede implementar un sistema, un ómnibus que pase por los barrios de los chicos que están más lejos, y los arrime al centro de estudios y después los vuelve a buscar? ¿Es tanto dinero eso? Se gasta mucho más dinero en mantener un aparato represivo, por ejemplo, que en eso. No, bueno, quería decir eso como una cuestión. Y a veces van y tienen libre. Uh-huh. Y sí, eso es muy común. Entran a la 1, vamos a suponer, o a las 8, y o se tiene que quedar 3 horas en el liceo, ahí esperando que venga un profesor, o se tiene que ir para la casa y volver después. Atendemos un televidente. Buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dale. Hace rato que estoy llamando y me dejan. No. Disculpa, Para recién. desearle buenas Pascuas Muy y bien. decirle que a mí, acá, a todos, no los censaron nadie vino a mi casa. Y acá alrededor, todo. ¿Qué se hizo la plata esa? No estamos tan lejos, estamos al lado de la 12, estamos en pleno centro, y acá por alrededor no anduvieron. Así que se dejen de mentir, y que tengan suerte. Bueno. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias por llamar y disculpa que no atendimos antes. No nos habían avisado. Está bien, lo de Antonio está bien. Hubieron declaraciones de Mujica, ¿verdad? O mejor dicho, discursos que ahora los va a comentar un poquito Diego, pero yo quería hacer referencia a las declaraciones o los comentarios que hizo Astori. También,
porque la verdad que no tiene gollete, ¿no? Astoriz salió a decir que era inconcebible que los docentes no dieran clases por problemas edilicios, y que si había que dar clase abajo de un árbol, había que dar clase abajo de un árbol. Bueno, yo creo que no tiene derecho el vicepresidente de la República a plantear esa posibilidad, teniendo en cuenta la situación que él mismo se encarga de propagandear que está pasando Uruguay, una situación excepcional en su parte económica. No tiene derecho el vicepresidente de la República a ni siquiera sobrevolar la posibilidad de dar clases en condiciones precarias. Él está hablando bajo un árbol. Le doy mucho más todavía que tampoco se lo acepto. Porque digamos, la situación que está pasando Uruguay es excepcional desde el punto de vista económico, y no puede ser que siempre se esté usando las mismas excusas, ¿verdad? No solo en el caso de los trabajadores, sino en el caso de los alumnos que tengan que ir a los centros de estudio. La situación de Uruguay no es la de Cuba, ¿verdad?, que está sufriendo un bloqueo. Y si en Cuba las cosas son como son, quiere decir que se puede. Entonces, no hay derecho en Uruguay hoy a decir si hay que dar clase bajo un árbol, se da clase bajo un árbol. Y yo de paso le pregunto, ¿en qué gastaron toda la plata que dice que metieron en la enseñanza? ¿En qué la gastaron? Porque escuchando lo informativo, no me acuerdo en qué liceo fue, uno de los que pararon, que los profesores y los estudiantes y los padres y todos no quisieron, se negaron a ingresar. Salió, no sé si el ministro o un subsecretario de eso que siempre tienen ahí a mano, diciendo sí que se iba a solucionar el problema. Era el día antes de empezar las clases, habían hecho un llamado para gente que se presentara a hacer los trabajos de reparación, un día antes de empezar las clases. ¿Qué estaban haciendo todos esos asesores y todo eso que cobran sueldo más alto que un maestro, que un profesor? ¿Qué estaban haciendo todo el verano? ¿Dónde se fueron? Que no se habían preocupado. Si me dicen, no, hicimos los llamados hace 3 meses y nadie se presentó. No, un día antes de empezar las clases, iban a hacer el llamado para que vinieran, alguien se presentara, no sé, albañiles, constructores, para arreglar la escuela. Eso si no es una tomada de pelo, no sé, me pregunto qué es una tomada de pelo. Sí, estos días con la cuestión de los liceos, bueno, primero sí es inaceptable que después de 7 años de gobierno se sigan invocando cuestiones burocráticas o cosas por el estilo, sobre todo con la bonanza, ¿no? Sobre todo con la bonanza que tiene el país de guita. Se siguen invocando problemas burocráticos, ese tipo de cosas, porque después de 7 años, si no lo arreglaron en 7, ¿cuánto tenemos que esperar? ¿Hay que votar los 70 años para que se terminen los problemas burocráticos? Pero el discurso ese, que no sé si fue un discurso, fue una audición de M24, ¿no? Bueno, audición lo escuché. Comete varios, el presidente da varios traspiés. Uno es que lee la carta de un padre que manda a la hija al Liceo de Salinas diciéndole que venía de Italia, diciéndole que la educación en Salinas es mejor que en Italia. ¿Está? Entonces lo lee como diciendo, ¿está? Miren lo que tengo acá. Bárbaro. Pero en la misma audición, Mujica dice que los programas son obsoletos y que no sirven para nada, que hay que ayornarse. Y lo mismo dice Astori. Entonces, ¿cómo es? En Italia están peor que acá, pero acá no estamos ni cerca de estar como tenemos que estar. ¿Hay llamada? Sí. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Le estoy hablando de acá de la ciudad de San Carlos. ¿Qué tal? Estoy completamente de acuerdo con ustedes. ¿Saben una cosa? Me encanta lo que ustedes tienen ahí. Y arrancaron de Rocha, donde dice que sale el son de la patria, y ahí nacieron ustedes, para protestar contra todo este antro de corrupción y espantosidad que hay.
Felicitaciones por lo que están haciendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Y después le voy a pasar todos mis documentos sí, está bien. para lo que me precisen. Bueno, muy amable. Bueno. Muchas gracias por una molestia. No, al contrario. Gracias por participar. Sí. Bueno, eso por un lado, ¿no? La primera contradicción es esa, donde el presidente dice una cosa, pone un ejemplo, y ese ejemplo es lo contrario de lo que está diciendo él, que hay que modernizar los planes de estudio, que el liceo tiene que ser otra cosa, y lo mismo dice Astori. Y después se vuelca a criticar a la izquierda infantil, que nihilista, que nada sirve acá y que todo es en Cuba. Lo que hay que decirle a Mujica es que en Cuba, uno de los problemas que tiene Cuba es el exceso de gente capacitada. ¿Ah? Por eso dicen, si los médicos manejan taxis. Sí, claro que manejan taxis. Pero el estudio en Cuba, que no se meta con eso. Porque es tan cortito que no se puede meter con eso. Son millones las personas alfabetizadas en todas partes del mundo con brigadas de voluntarios cubanos. Son millones de personas que van a enseñarle a leer y a escribir a la gente en otras partes del mundo. Así que con esas cosas más vale que no se tendría que meter, ¿no? Porque eso es, no, uno podría decir mala educación, creo que es mucho peor que eso. Es ofensivo totalmente. Es ofensivo totalmente con una cuestión que parte de una cuestión ideológica, que es lo que no tiene Mujica o que perdió Mujica si la tuvo de una vez. Y cuando habla de la izquierda infantil, está bien lo que hace políticamente Mujica. Porque el otro día, los blancos, mejor dicho, Bordaberry y Lacalle, le pegaron un mazazo en el medio de la frente a los del fraude amplio. ¿Ah? Juntaron 370.000 firmas para un plebiscito en 11 meses, en 3 firmazos. ¿Ah? Entonces está bien, eso es el buen reflejo que tiene Mujica como político. Salir a echarle la culpa a la izquierda, que estamos favoreciendo, digamos, a la derecha, como nos han dicho acá en este programa. Ahora, fortalecer a Bordaberry y a Lacalle en este país, ¿qué es? Pregunto yo. Ellos son de derecha, ¿no? El antes está en la derecha. ¿Ah? Pero ahí la llamada. Sí, que terminó. No. Buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy totalmente en desacuerdo porque si hay falta de que la gente tenga memorias en Cuba, acá en el Uruguay también la tenemos. ¿Y por qué lo digo? Porque los que hablan de Mujica nunca piensan que el viejo, no ofendiendo al señor Tabaré Vázquez, sacó adelante todo un país que estaba envuelto en la mierda. Nada más, muchas gracias. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Lo de Mujica es, digamos, darle a la gente que está protestando, obviamente, diciendo que está haciendo el juego a la derecha. Los que están haciendo más el juego a la derecha, o sea, Bordaberry y Lacalle, son la gente del Frente Amplio. Con este asunto de la seguridad, son totalmente ineptos, como en otras cosas, ¿tá? Para llevar adelante un cierto orden. ¿Tá? Nadie está hablando de represión, estamos hablando de orden. Entonces la gente se aburre y va y firma. ¿Tá? Y esto fue récord. Y con todos los plebiscitos, todas las juntadas de firmas que hizo el Frente Amplio durante toda la vida, en 40 años, ¿tá? Nunca se acercaron a algo tan fulminante como que en 11 meses, en 3 firmazos, juntaron 370.000 firmas. ¿Tá? Entonces, esto lo que está haciendo es un distractor. O sea, Mujica se está metiendo con la izquierda porque ellos son los que le ligaron el palacio. ¿Ah? El palacio se lo ligó el gobierno, pero dado por Bordaberry y por Lacalle, sin tener que hacer ninguna transformación grande como para ni ponerse en la posición ni nada, solamente juntando firmas. Hicieron una cosa que está para sacarse el sombrero, obviamente. El esfuerzo que hicieron fue poco, relativamente poco, tal vez hayan pagado en las mesas para que la gente juntara firmas,
¿tá? O tal vez que pagaron por las firmas, no me importa, pero la cuestión es que juntar un montón de firmas en poco tiempo. Y esto lo va a meter en un cuello de botella, porque van a tener que negociar con esta gente para ver cómo arreglan la cosa para no llegar a un plebiscito. Porque si llega a un plebiscito y pierde, aparte el día del plebiscito, ¿tá? Cuando se vote, cuando la gente empieza a votar para bajar la imputabilidad, ¿qué boleta va a poner? ¿No? La persona, hay un riesgo muy grande, electoralmente hay un riesgo muy grande. El frente, si no está grado, lo va a tener que considerar. Y la otra cosa, están promoviendo a Tabaré Vázquez como futuro presidente o candidato a presidente del Uruguay. Más derecha que Tabaré, colaborador de los milicos, ¿tá? Pidiendo la ayuda a Bush. Bueno, Mujica, como dice el Toco Rossi, está mirando por el pinico, lejos del pinico. Hay gente que se la va a creer, obviamente, llama y se la creen. Pero no se lo tiene que creer todo el mundo, obviamente. Adelante, buenas tardes. ¿Hola? Sí, la escuchamos, está al aire. ¿Hola? Hola, Hola. sí, ¿está al aire? Ah, no, escúcheme una cosa. No entiendo nada de lo que estaban diciendo, señores. Quisiera saber respecto... Hace rato que lo escucho, porque me gusta escucharlo, ¿vio? Para protestar o no, o decirles también. Pero la verdad no entiendo nada. ¿Me pueden explicar de qué están hablando? Hola. Bien, sí, la sí. escuchamos. Si sigue manteniendo el programa, A seguramente... ver, respecto a qué están hablando. Estamos haciendo No, comentarios. terminan de que Mujica revolvió la mierda. Bueno, quizás a mí no me interesa la política, ¿vio? Pero quiero saber de qué están hablando. Si no, no lo escucho más. Muy bien. Muchas gracias por participar. Lo que estamos haciendo, señora, es comentando los discursos de los dichos de Mujica, ¿no? Tal vez usted no está al tanto de lo que dijo Mujica, nosotros damos por sentado que todo el mundo sabe lo que dice el presidente de la República. Pero de lo que dice nosotros analizamos lo que está diciendo. Esa es una de las funciones de este programa, analizar lo que pasa, ¿tá? Con criterio propio, obviamente, con criterio independiente, no atados a nada. Más que les duele a algunos, no estamos atados a nada, ¿tá? Solamente a nuestras convicciones. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, analizar lo que está pasando en el país, lo que pasa con la salud, lo que pasa con la educación, y ahora en este último ratito estamos analizando lo que dice el presidente con quién, cómo se está moviendo la cosa en el tablero político, ¿tá? Entonces el presidente dice una cosa y nosotros decimos otra. Nos parece que es otra la cosa que está planteando el presidente. Bien. Aclarado el tema. Bien, sí, digamos, el tema que estamos viviendo en la parte de la educación, que muchas veces ustedes recién decían, ¿hasta cuándo van a seguir hablando de la burocracia, ¿no? Del freno que pone la burocracia y que no pueden hacer cosas por los burócratas o no sé qué? No bien asumido el Frente Amplio en el gobierno anterior, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuál fue el impedimento o qué fue lo que no pudo hacer Astori en el Ministerio de Economía por culpa de la burocracia? Jamás lo escuché quejarse a Astori, ¿verdad?, de que no podía hacer algo, por ejemplo, la reforma de la DGI, con digamos, el nombramiento de los funcionarios full time, de los aumentos de sueldo que tuvieron, de la reestructura fenomenal que tuvo todo el sistema de recaudación, todo. ¿Cuál fue el trancazo que tuvo? Jamás escuché nada de que diga la burocracia no me deja hacer la burocracia. Exacto. El problema lo tienen justamente cuando hay que aplicar medidas de corte o, digamos, social o más de izquierda. Ahí sí el problema es la burocracia, ¿verdad? Para lograr exenciones tributarias para las multinacionales, nadie se opone, ¿verdad? Hacen lo que quieren con una cantidad de aspectos, pero en lo que tiene que ver a lo realmente importante, en este tipo de cosas,
la culpa la tiene la burocracia, la tienen los sindicatos. Un ejemplo que es muy bobo, ¿verdad? Muy simple, pero a mí me dio también una pauta. En pleno lío, nos enterábamos de que un anuncio que se había hecho por parte de las autoridades del CODICEN, la persona de Seoane, que es el presidente, ¿no?, junto con el ministro de Desarrollo Social y alguno más, creo que estaba Olescri y alguno más, habían hecho el lanzamiento del kit sexual para el sistema educativo. Es un blister, un kit, una valijita en la que se iba a dar en los diferentes centros educativos conteniendo material referido a la educación sexual. Toda una conferencia de prensa, presencia de ministros, de autoridades del CODICEN, todo. A las 24 horas tuvieron que echar para atrás porque no estaba autorizado, no había sido propuesto ni estudiado por las autoridades de la enseñanza, por la propia ANEP. Entonces, para afuera el kit sexual. Bueno, de eso así están trabajando, ¿verdad? Mientras hay liceos, que yo reconozco deben ser los menos, pero aún hoy hay liceos que no tienen agua potable, como es el caso, ¿verdad?, del Liceo 70, que fue del que se habló más, porque entre otras cosas también a la gente que protestaba porque el liceo no tenía agua potable, le mandaron las fuerzas del orden, ¿no? Porque aparentemente eso no está bien, eso es infantilismo. Pedir agua potable, baño para las chiquilinas o ese tipo de cosas es infantilismo. Ofrecer los padres los materiales y la mano de obra para hacer un baño, eso es infantilismo. Es síntoma de adulto, ¿verdad?, de persona centrada, decirle que no porque la burocracia no me deja, no puedes hacer el baño porque, chao, porque esto hay que hacerlo, no, es todo un sistema, todo un recorrido que hay que hacer. Bueno, yo he visto también, hace poquitos días también surgió la noticia de que en una reunión de esas muy tensa, muy caliente, entre los sindicatos y las autoridades de la enseñanza, la representante Nora Castro en el CODICEN, en determinado momento de mucho enojo le había dicho a los sindicatos: lo que pasa es que ustedes están trabajando para que vuelvan los otros. Los otros son aquellos, ¿verdad? Los innombrables. Entonces, ella misma se lo dice, y vos decís, ¿quién mete el tema político acá? Están pensando en eso, realmente, y la otra vuelta también había escuchado las excusas que dan las autoridades en cuanto a las demoras en hacer las reformas y todo ese tipo de cosas, por lo extenso, la cantidad de metros cuadrados que tiene, digamos, la enseñanza pública, la cantidad de metros cuadrados que tiene que atender, que es una cantidad de metros cuadrados de edificios, todo. Yo digo, ¿cómo hacen en China? O en Brasil, porque acá hablan, te dicen, son no sé cuántos miles de metros cuadrados, y dices, pobre, seguro, con razón, no puede. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame una cosa, ¿podés comunicarme con uno de los tres señores que están hablando? Esto está saliendo al aire en el programa en vivo. No sé si estoy saliendo al aire. Yo le estoy diciendo. Simplemente quiero hacer una pregunta a uno de los tres señores que están hablando ahí. De repente, si usted llama después del programa... Estoy escuchando, por eso lo estamos. Está bien. ¿Parece bien? ¿Me comunican, si no? Está bien. Después del programa, usted llama y habla con cualquiera de nosotros tres. ¿Cuándo? Después que termine el programa. Después que termine el programa. Seguro. Muchas gracias. Chao. Entonces realmente, y vuelvo a traer el caso porque Diego lo nombraba porque fue mención del presidente también. ¿Cómo hacen en Cuba? ¿Por qué no van y miran un poquito? Tanto que Mujica, aparte, habla de lo que son, de su admiración por otros lugares, ¿verdad?, desarrollados, donde las cosas se hacen así o asá. ¿Por qué no van y preguntan a ver si los liceos están sin agua o no tienen baños? ¿Por qué no preguntan ese tipo de cosas? Les van a decir que no. Eso es el origen, por ahí empiezan. Y de vuelta en la educación, volver a plantear el tema de el distractor que ha sido para todo esto en tiempo, ¿verdad?, el plan Ceibal.
Nadie está hablando hoy en día del plan Ceibal. Nadie nombra, todos hablan de que están tratando de llegar con las reformas edilicias, de que falta un poco que esto, que lo otro, que la burocracia, pero nadie dice, che, no se quejen, tienen el plan Ceibal, es un cambio revolucionario. ¿Cómo pueden estar quejando? No, el Ceibal, qué raro, nadie habla. Por supuesto, sigue generando millones de dólares, ¿verdad? Así, para podrían algunos. Tranquilizar a la izquierda infantil, capaz, Yo con que un sé, cambio capaz. revolucionario como Sí, ese. un cambio revolucionario como ese, y la izquierda infantil sigue dándole pasta a la derecha. Bueno, sí, no, sobre lo mismo, digamos. Porque uno lo escucha y bueno, podés creer, sí, porque no tenés más remedio de creer. Este invento de Mujica, él siempre inventa algo, ¿verdad? Cuando las papas queman. Ahora con lo de la izquierda infantil, ¿verdad? Entonces, y yo pregunto, cuando estaba un gobierno colorado, un gobierno blanco, y se daba cualquier situación, pero no tan grave como esta, porque la enseñanza ahora no son solo los liceos, o sea, la estructura edilicia, eso es lo que reventó en este momento, porque empiezan las clases, pero todo el sistema, ya hace tiempo que todos ellos lo reconocieron que está en ruina, ¿verdad? Entonces, estamos discutiendo si un liceo está agujereado, si se llueve, si no tiene baño, y no estamos discutiendo el tema de fondo. Y el gobierno lo va aludiendo olímpicamente también, por el momento. Y además con esto de salir a acusar a todos, porque ahí están involucrados profesores, padres, maestros, los alumnos, todos, porque protestan, porque los quieren meter en aulas que no están en condiciones. Entonces son todos una izquierda infantil. Es un infantilismo de izquierda. Bueno. Y le da pasto a la derecha, por supuesto, las palabras del propio presidente. Y a mí me parece una forma de distraer la cosa, porque claro, el que lo mira así medio de afuera dice, son estos izquierdistas, los de siempre, si quieren, que nada les sirve. Y sale la propia compañera del presidente también a decir que son los que están, o sea, la gente que está reclamando que se mejore el tema de los centros de estudio, que son gente que quieren que todo esté peor, como dice, cuanto peor mejor, dice, que hay gente que piensa así, que cuanto peor mejor. Bueno, y yo le pregunto, si a mí viene y me dice, nosotros, la gente del MLN, en otros tiempos decíamos que sí, que cuanto peor mejor, y si se retrata de esa postura y puede decir, bueno, y así no fue o todo aquello, pero no, vienen como a hablar, de echarle la culpa a otras personas de algo que ellos propagandearon hace muchos años antes que lo que está pasando ahora. Y no tienen un activo de decir, bueno, mínimamente el decoro, de decirlo desde una postura autocrítica. Ellos se presentan como aquellas personas que nunca cometieron un error, que todo lo que hicieron en la vida estuvo perfecto, y que ahora vienen estos estúpidos con el infantilismo de izquierda, a querer que todo esté peor y decir que cuanto peor mejor, ¿verdad? O sea, se olvidan de su propio discurso, se olvidan de lo que sembraron, y como se van a querer olvidar de lo que están sembrando ahora también, dentro de un tiempito. Sí, en otro pasaje del mismo discurso, le echa la culpa a la izquierda infantil de haber producido el fenómeno de Hitler en Alemania. Creo que tendría que releer un poco de historia, no atropellarse con eso, porque justamente la socialdemocracia, o sea, Ebert, ¿tá? Cuando matan a Rosa Luxemburgo y al otro, nunca me acuerdo cómo es el apellido. Carlos Liebknecht, Sí, algo así. Bueno, No sé cómo se llama. cuando los matan, ¿tá? Los matan aliándose con las fuerzas de choque de la derecha. ¿Tá? Y después resignan, después que no quedaba nada, resignan la posición frente a Hitler. Entonces eso es lo que está pasando acá. Acá quieren desmantelar a la izquierda, ¿tá? Están todos en la socialdemocracia, en este progresismo estúpido que no va a llevar a ninguna cosa,
y preparándole el terreno a la derecha, obviamente. Y ya tenemos los primeros indicios, como decía recién, ¿no? Que Bordaberry y el Cookie consigan 370.000 firmas, yo creo que es un buen indicio, es una buena señal de a dónde nos están llevando, ¿no? ¿Y qué están haciendo? ¿Dónde están invirtiendo así realmente? En la cuestión represiva, porque nos van a terminar cagando a palos. Ya empezaron, ¿no? Ya empezaron, en Punta del Diablo, ahora con los padres del liceo, en el Cerro, eso es lo que están haciendo. Así que no es cierto lo que dijo el presidente, de que la izquierda bobeta infantil le abrió camino a Hitler. Porque cuando Hitler asume, ya no había izquierda radical, ya les habían matado. ¿Quién? Los progresistas, los socialdemócratas. O sea, ellos. Sí, aparte, digamos, en el tema del Liceo 70 y de dar clase abajo un árbol y que no se podía dejar a los alumnos sin clase, que eso era inconcebible, después que se desocupó el liceo y que hubo el encontronazo con la policía en la calle y todo eso, secundaria, y ya se terminaba aparte el paro de ADES en Montevideo, secundaria resolvió no abrir el liceo hasta, en toda la semana, porque el clima no era bueno. O sea, por un lado es inconcebible que los alumnos queden sin clase si los profesores hacen paro, pero si secundaria opina que el clima no está enrarecido, ahí sí no importa que los alumnos no tengan clase. Es medio de locos, o de vivos. Loco vivos. Loco vivos. Sí, aparte, a 15 días de haber empezado las clases, llegan a una solución que es juntarse los profesores, las autoridades, los padres de los alumnos, los sindicatos, a tratar de formar una comisión que vea o se preocupe de cómo hacer las obras en el liceo, ¿no? Y uno dice, bueno, eso porque no lo hicieron en julio del año pasado, en diciembre, porque estos liceos ya tenían problemas. Después el lamento del gobierno de que justo ahora que hicimos un acuerdo político, ¿verdad? Con los demás partidos, vienen estos a romper eso tan lindo que hicimos, ¿verdad? Y bueno, pero no dicen nada de algunos integrantes de esa derecha con la cual ellos hicieron ese famoso acuerdo, que ya están hablando públicamente en romper ese acuerdo, porque el gobierno, según ellos, no está cumpliendo. De eso no hablan, o sea, que le reclamen a esos con los que ellos hicieron el acuerdo, que andan hablando públicamente de romper el acuerdo, que recién lo hicieron y que por lo que se ve ni siquiera entró a funcionar. Se ve que para el kit sexual ese que quería ponerse Bonet, ni los doble votos ni el triple voto, parece que no funcionó. El tipo tiene triple voto va a tener, y dijo, bueno, esta es la mía, pongo el... no, para atrás. Qué cosa, ¿no? Bueno. ¿Está? ¿Vale? No, quería hacer una referencia a los restos. Sí, siguiendo un poco con los temas nacionales, hace un par de domingos atrás habíamos estado hablando con referencia a los restos encontrados en el batallón 14 de Toledo. Estábamos haciendo hincapié justamente en todos los pedidos de cautela, en informar que se estaban difundiendo, ¿verdad?, en cuanto a que había que esperar los análisis técnicos para poder determinar no solo de quién se trata, de quién son los restos, a quién pertenecen, sino si era de sexo masculino o femenino. O sea, tratar de no generar ningún tipo de expectativa para ningún lado, ¿verdad? Porque es una cosa muy, como todos podemos suponer, tremendamente delicada, sobre todo para los familiares que están involucrados en todo esto. Y habíamos hablado lo paradójico de ese pedido, que era generalizado, de cautela, con unas declaraciones de Bordaberry en el departamento de Salto, Paysandú, no me acuerdo bien, en el que había dicho de que había recibido el mismo día de los hallazgos o al día siguiente una llamada desde Presidencia de la República Oriental del Uruguay,
en el que se le comentaba el hecho del hallazgo y a su vez se le daba como que había mucha posibilidad de que fuera del sexo femenino. Y ya Bordaberry lo había dicho a la prensa, o sea, en el mismo momento prácticamente que se pedía cautela para manejar toda esta información, ya Bordaberry lo estaba diciendo, y el origen de la información que él había recibido era de la propia Presidencia de la República, cosa bastante inconcebible. O sea, ¿por qué no se mantiene la cautela para todo el mundo y la reserva para todo el mundo? Y chau, justamente a Bordaberry van y le dicen eso, y Bordaberry va y lo repite. Bueno, ahora cuando parecía que no iba a pasar de eso, que ese iba a ser el único traspié o la única omisión en mantener cautela, estos días salen de la propia comisión de seguimiento, no quiero mentir, pero creo que Álvaro Rico, que es el secretario, no quiero, si me equivoco pido disculpas, pero alguien de esa comisión, a decir de que habían indicios ya de que era del sexo masculino. Entonces uno piensa, no hay certeza, o sea, los análisis todavía no concluyeron. Entonces uno piensa, pero ¿por qué no hacen caso? ¿Por qué no respetan eso que es obvio, aparte de sentido común, en una cosa tan delicada? ¿Qué es lo que miden? ¿Qué es lo que los lleva a decir, voy a decirlo yo? ¿Qué es lo que le lleva a Presidencia de la República a ir a decirle a Bordaberry, mirá que parece tal cosa? ¿Qué es lo que lo lleva al senador Bordaberry a decir en un medio de prensa, parece que es tal cosa? ¿Qué miden? ¿Cuál es el rédito? ¿Cuál es la satisfacción? ¿Por dónde viene? ¿Por qué no se callan la boca y esperan a que por una cuestión de imagen, de respeto, para justamente darle el lugar de respeto que se merecen los familiares de las víctimas que todavía no aparecieron, ¿verdad? El mismo respeto a todos por igual. Es decir, callémonos, vamos a esperar, ¿no? Siguen hablando, o sea, y además, si el asunto era generar expectativas, ahora es expectativas con confusión, y para los dos lados, digamos, ahora repartimos las expectativas, o la confusión o la irreverencia, como quieran llamarlo, porque podemos hacer cualquier cosa. Sí, hace 2 domingos hacíamos el análisis, ¿no?, de esta situación, y una de las primeras conclusiones es, bueno, primero, que no se le pidió reserva a Bordaberry, porque si Bordaberry lo dice, quiere decir que no le pidieron que se quedara callado la boca, que lo mantuviera en su ámbito o para él o como fuera. Eso es lo primero. Y lo segundo que dijimos es que a esta gente no le interesan los desaparecidos. A Mujica y compañía no les interesan los desaparecidos. Ni ahí. ¿Tá? Y lo que dijimos es, esto lo hacen para enchastrar la cancha. ¿Tá? Bueno, si filtran la información, ¿tá?, de que era una mujer, antes que se sepa, mucho antes de que se sepa, ¿tá?, no me importa por qué. La certeza, como decíamos otra vez, la certeza la va a dar el Instituto Argentino que está haciendo el análisis de ADN. Esa es la certeza. Lo demás no sabemos. Y si a los pocos días, ¿tá?, dan vuelta, dicen que, o filtran, mejor dicho, que puede ser un hombre, bueno, justamente lo que están haciendo es enchafando la cancha. Y esto es algo inadmisible, y bueno, y evidentemente el silencio de los familiares, ¿tá?, debe ser una cuestión buscada, hecha a propósito, porque si no, algo tendrían que haber salido a decir. Pero evidentemente la política que tienen ellos es de acatar lo que se dijo, mientras, por supuesto, no haya algo que nos saque de quicio, ¿no?, y que rompan el trato o el pacto, como se quiera llamar. Pero la intención, evidentemente, es romper esta unidad o quitarle de trascendencia o enchastrar la cancha o andar a saber qué, porque esto parece un trabajo de inteligencia de los milicos, ¿no?, algo por el estilo, algo que se podría ocurrir en milico. No quisiéramos pensar que sale del Ministerio de Defensa, pero López Más estuvo clarito, ¿no? Hay hombres grandes, hombres chicos, hay mujeres grandes y mujeres chicas. Bueno, si es un cuerpo de un varón y lo enterraron con una bombacha, van a decir que era mujer. ¿De dónde sacan? Porque decían que podía ser por la ropa, ¿no?, que había un indicio que podía ser la ropa. Lo único certero es el análisis de ADN, ¿no? Las otras cuestiones que son las antropométricas o lo que se
hacía antes del ADN, daban una certeza, pero también llevaba años de estudio y comparaciones y muchas cosas. Así que la impresión que teníamos el otro día, y ahora la reafirmamos y la mantenemos, obviamente. Están tratando de chafar la cancha. Porque ya es el segundo desaparecido que aparece. Es medio intolerante la cosa. Muy bien. ¿Quieres decir algo? No. Bueno, y ya como estamos llegando a los minutos finales, habíamos dejado un espacio chiquito para comentar a nivel departamental de Rocha una noticia, digamos, un episodio que tiene bastante tiempo, pero que a raíz de su actualización judicial estuvo en el tapete público con mucha vehemencia, y es el reclamo judicial que algunos ediles, todos ellos integrantes del Partido Colorado o del Partido Nacional, están haciendo a la Intendencia de Rocha o a la Junta Departamental de Rocha por liquidaciones de haberes, o mejor dicho, sí, no sé cómo se le llama, ¿no? Los gastos por incumplimiento de su función en el último periodo de gobierno de Riet Correa. Como ustedes recuerdan, el Ejecutivo Comunal dejó de enviar las partidas correspondientes a la Junta, y eso generó que los ediles tuvieran que desarrollar su actividad solventando los gastos que estaban autorizados a que se les reembolsara, solventaron sus gastos de su propio bolsillo. Como llegó el fin del mandato y no hubo nada de eso, el planteo que se hizo fue a nivel del Frente Amplio cuando asumió. Como el Frente Amplio no contestó la solicitud, se presentaron judicialmente. Bueno, eso dio lugar para una guerra verborrágica y de cifras mal dadas, ¿verdad? Cálculos mal hechos o errores de tipeo increíbles. Pero, bueno, nosotros nos queríamos referir al meollo de la cosa en cuanto a, un poco encadenado con lo que veníamos hablando en salud pública y en otros ámbitos, ¿no? A los controles, lo bien que está que se controle. Porque el Frente Amplio hoy en día, una de las objeciones más grandes que pone es en la manera, en la forma y el contenido de algunas declaraciones juradas que estos ediles reclaman vía judicial, a la desprolijidad de estos datos, ¿verdad? Inclusive a, no solo desprolijidad, sino por el hecho de ser una declaración jurada que no requería documentación anexa, como que era medio traído de los pelos, ¿verdad? Era lo que decía el edil y chao. Y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo en que haya que controlar. El tema es que el control se haga no solo en este caso, sino que se haga en todos. Porque cuando se hablaba de ese tema yo siempre me acordaba de, por ejemplo, la deuda de la Intendencia de Rocha. El Frente Amplio también, cuando asume en la Intendencia de Rocha, asume con una deuda, ¿verdad?, con organismos nacionales y con personas físicas particulares. Y entre ellas, por ejemplo, siempre se mencionaba una muy abultada con prestadores de servicios de salud a la Intendencia, ¿verdad?, con una empresa de salud privada de acá del departamento que le prestaba asistencia de salud a los funcionarios, o tenía convenio. Y las deudas eran impresionantes también. ¿Esas deudas se controlaron? ¿Esas deudas se auditaron? Pero bien así, digamos. Lo mismo se me ocurrió pensar con la bolsa de los trabajadores. Acá se entregó un terreno estratégico en La Paloma, digamos, con la excusa o con el objetivo de blanquear unas deudas con algunos organismos del Estado que mantenían la Intendencia de Rocha, pero además obtener dinero en efectivo para pagar lo que se les adeudaba a los empleados también en aquel periodo de Riet Correa. Bueno, esa bolsa también se auditó, se controló que los funcionarios hubieran hecho esas horas, digamos, porque todos sabíamos que se pagaba, pero no sabíamos. Y había funcionarios de todo pelo, ¿verdad? Había funcionarios obreros, digamos, sin calificar, hasta
connotados o profesionales y personal de jerarquía, asesores en la intendencia de Riet Correa, ¿verdad?, que también estaban incluidos en esa bolsa. Toda esa bolsa el Frente Amplio puso el mismo énfasis en controlarla, porque es de las cosas que particularmente para nosotros siempre fue muy importante, ¿no? Todos dábamos, inclusive desde la época de los famosos vikingos, ya se daba, por ejemplo, era una de las monedas de cambio, los vikingos invertían, se les daba una zona de acá para invertir, y a cambio de eso se hacían cargo de las deudas de la intendencia. Y esas deudas se hablaban de millones de pesos o de dólares, y yo siempre pensaba, ¿y eso estará bien? ¿Lo habrán controlado? Digamos, como para que realmente todos sepamos de qué se trata. Las deudas que contrajo la intendencia, por ejemplo, en el periodo Riet Correa o anteriores, ¿estaba todo bien? Había deudas con particulares, yo me acuerdo, préstamos con particulares que se habían utilizado, si mal no recuerdo, para pagar aguinaldo. Digamos, todo eso supongo que tiene que estar bien auditado. Esa es la reflexión que me trajo cuando se empezó a hablar de todo esto, porque me parece sensacional que digamos, no, acá no es cuestión de que el Estado municipal, el Estado departamental y en definitiva los contribuyentes tengamos que hacernos cargo de una deuda así con ediles o con quien fuera sin controlar. Entonces está bárbaro que se analicen las declaraciones juradas, a mí me parece fenomenal. Lo único que me parece que tendríamos que exigir también todos los contribuyentes aquellas cosas que se ofrecieron con los cuales se hicieron campaña desde el principio, el Frente Amplio, que era de tener las cuentas claras. Inclusive creo que había una propuesta que se manejó electoralmente de que se iban a publicar las cuentas todos los meses, ¿verdad? Era un pedido, por ejemplo, que se hizo a través de los comités de base de La Paloma con respecto a la Junta Local de La Paloma. Todos los meses encajar un papel pegado en el vidrio de la Junta, acá entró tanta plata, se gastó en esto, ¿verdad? Entonces, quería hacer referencia a eso. ¿Y pasó eso? ¿Lo qué? Lo de pegar el papel. Pero Diego, perteneces a la izquierda infantil. Muy infantil e ignorante. No pasó eso. Sí, claro. Obvio que no. Obvio. Era en clave electoral. Sí, Y bueno, y las información, auditorías dice que sale mucha plata. Acordate que en mi tiempo dijeron eso. Que salía mucha plata hacer una auditoría, entonces hay que agarrar todo así como viene y si está bien. Sí. Claro, así como se hacen públicas las declaraciones juradas de los ediles que están reclamando judicialmente esto, estaría bueno que tuviéramos acceso toda la población a lo que cobró cada funcionario por la bolsa, por ejemplo, a qué correspondía cada cosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O cómo está compuesto, digamos, cuáles son los acreedores de la intendencia de aquel periodo y de decir, bueno, que salga publicado. La intendencia le debe por tal concepto a fulano, mengano, sultana, sociedad anónima, o BPS, DGI, yo qué sé, UTE, que salga. ¿Recordamos la convocatoria? Sí. Que le dijimos al principio, pero la vamos a repetir. Se viene el segundo encuentro de comunidades costeras y hay una convocatoria realizada por la Comisión de Vecinos de Punta del Diablo, la Unión de Vecinos de La Paloma, Cabildo Abierto de Barra Balizas, grupos de vecinos de Aguas Dulces y La Esmeralda, con el apoyo del MOBUS, que es el Movimiento Uruguay Sustentable. La convocatoria es para el 4 de abril, de 9 a 18 horas, frente a la Escuela de Punta del Diablo, probablemente en la iglesia, y la finalidad de este encuentro son opciones para el desarrollo económico, social y cultural de la región. ¿Tenemos? Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo a partir de las 13:30 horas en una emisión más de este programa Un Camino. Muchas gracias.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe.